de políticas y de gestión de los servicios de salud. Saludos cordiales, estudiantes, saludos cordiales, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria y del módulo de políticas y gestión de los sistemas de salud. Estamos pues ya en la videoconferencia 5 y en esta videoconferencia 5 vamos a desarrollar el tema de políticas públicas del sector salud y la trascendencia para todos los gerentes en salud que tienen que conocer respecto a este tema, no solamente porque forma parte de los instrumentos técnicos jurídicos que están en la cúspide de la pirámide administrativa, porque se publican en el diario oficial, sino que también es un documento que define el camino a seguir y que todo gerente debe conocerlo. Ya hicimos algunos abordajes respecto al aula virtual. Ustedes ya van a tener prolongado la fecha hasta el 18 para la entrega del ejercicio 1, que es individual, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener hasta el domingo 18 para entregar esas actividades. Las próximas actividades sí ya quedan en las mismas fechas, por favor. La próxima semana ya es la última. Ustedes, pues es necesario que distribuyan bien su tiempo. Por la insistencia de ustedes, en la semana 2, el foro semanal 2 ya está actualizado para el 2024, pero no ha habido ninguna participación de ustedes, ¿verdad? Había muchas compañeras que insistían que pues, iban a aprovechar los momentos libres, sin embargo, ahorita no hay ninguna participación. Yo los invito a que la realicen. Ese va a ser el último foro porque ya para la tercera semana no tendríamos tiempo de participar en otro foro. Así que espero la misma participación del foro semanal 1. Vamos a compartir los objetivos de la clase. De igual forma, se va a dar un repaso de la clase anterior de los puntos relevantes y vamos a exponer el tema en esta videoconferencia 5 de políticas públicas con énfasis en el sector salud. Recuerden siempre participar. De eso depende su nota. Si usted en el desarrollo de toda la clase, ¿verdad?, decide tener su cámara apagada, no participar, es un aspecto que ya está hablado, ¿verdad? Entonces es una decisión suya, pero no se va a ver reflejado en su nota, ¿verdad? Participe, mantenga la cámara encendida. Estos son los objetivos de la clase 5. Giran alrededor de las políticas públicas y la relevancia para el gerente en salud, de tal forma de que conozca tan importante instrumento técnico jurídico. En la clase anterior estuvimos abordando el tema de los ITJ, que son documentos regulatorios con un fundamento legal, o sea que su incumplimiento puede acarrear sanción administrativa, porque le dan soporte jurídico al accionar sanitario, le dan la certeza de estar actuando conforme a lo esperado por la disciplina en el cual usted desarrolla su labor. Son promulgados por el ente rector, en este caso en El Salvador el Ministerio de Salud, que permite homologar procesos y articular ambientes administrativos para potenciar no solamente el derecho humano a la salud, sino que también la vida de las personas. Muchos se encuentran en la cúspide de la jerarquía de los ITJ, promulgados por el MinSal, porque son publicados en el diario oficial. Una de ellas es el tema que vamos a ver ahora, las políticas públicas de salud. En el libro yo desarrollo las políticas públicas en el contexto de la reforma de salud, ¿verdad? Que se desarrolló en el 2009-2015 y que ya vamos a ir conociendo en esta presentación, que el gerente en salud pública debe de conocer no solo la política nacional de salud general, sino que también aquellas que por ley, ya vimos la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, exige también políticas públicas específicas.
Pero también estuvimos desarrollando una serie de instrumentos técnicos jurídicos y la importancia que el gerente de salud sepa diferenciarlos, porque estamos hablando de 12 tipos de instrumentos técnicos jurídicos y cada uno con sus características. Es importante que ustedes lo busquen en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria que se les compartió en la videoconferencia 2, para que ustedes puedan, por ejemplo, buscar el manual de organización y funciones de sustitución, que puedan diferenciar que las normas sanitarias tienen artículos y los lineamientos técnicos están escritos en prosa, o que hay diferentes tipos de planes, planes estratégicos, planes nacionales, planes de implementación, o que hay estrategias dirigidas para diferentes públicos. También vimos en la clase anterior la ley que se puede considerar como la ley de contenido orgánico, porque te define cómo va a estar organizado el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y te plantea en el artículo 1 el objetivo que te permite la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como el acceso universal en salud. Este es un concepto propio impulsado por la OMS que es necesario que ustedes lo vayan a investigar, porque se diferencia de la cobertura universal en salud, CUS, respecto al acceso, ya que debe de ser en forma equitativa, ¿verdad? Oportuna y de calidad. También el artículo 12 plantea que es de obligatorio cumplimiento por las instituciones que trabajan de manera directa o indirecta con la salud. Y aquí se incluyen todas las disciplinas y todos los establecimientos de salud, incluyendo los privados y los públicos. Se crea en el artículo 3 el Sistema Nacional Integrado de Salud bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Y dijimos que el Ministerio de Salud tiene una doble función, una función de prestadora de servicios de salud, pero también una función reguladora, y que a la función reguladora le corresponde a partir de la macrogestión. Y no hay duda de que la meso y la microgestión están a cargo de la prestación de los servicios de salud desde el hospital de tercer nivel hasta los establecimientos del primer nivel. De igual forma, se plantea la finalidad de reconocer a la salud como un derecho fundamental. Y dijimos que se le coloca la palabra fundamental porque está reflejado en el artículo 65 de la Constitución de la República. Todo lo que se menciona en la Constitución de la República ya se puede catalogar como que forma parte de la ley fundacional, entonces es fundamental. El artículo 65 de la Constitución plantea la salud como un bien público, ¿verdad? Entonces, para el uso, disfrute de todas las habitantes de la República de El Salvador. De igual forma, te plantean los diferentes principios que van desde la universalidad, integralidad, accesibilidad. En cada uno se van desarrollando cada uno de los conceptos, la solidaridad, subsidiariedad, equidad, intersectorialidad, la participación social y el enfoque de calidad, que hemos hecho mucho énfasis en este módulo, porque en la medida que el gerente en salud tiene no solamente la inteligencia emocional, sino que también conoce sobre el marco legal relacionado con la salud y la legislación en salud, en esa medida le da una impronta de calidad al establecimiento que se encuentra a su cargo. Diferenciamos quiénes eran los integrantes y los colaboradores planteados en el artículo 6 y 7 de la ley, de tal forma de hacer ver, por ejemplo, que ahora en el Sistema Nacional Integrado de Salud se incluye al sector privado. Anteriormente no era así. Sin embargo, ahora está incluido. De igual forma, mencionamos que con la desaparición de la Dirección Nacional de Medicamentos da origen a la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que hasta hace una semana va a asumir todo el rol que le correspondía a la DNM. Llamamos la atención en los colaboradores porque también incluye a las municipalidades y a las organizaciones no gubernamentales que desarrollan su labor en salud.
También planteamos en el artículo 13 la importancia del ente rector y cómo en los siguientes artículos 14, 15 y 16 te define la relevancia de la política y el Plan Nacional de Salud, así como el coordinar las acciones y supervisarlas de tal forma de que ese camino a seguir se cumpla por todos los integrantes y colaboradores del Sistema Nacional Integrado de Salud. En el artículo 15 le da la potestad de ente controlador a el Consejo Superior de Salud Pública, con atribuciones muy claras planteadas en el artículo 16 y que en la actualidad todavía hay mucho tema pendiente en este ámbito que tiene que ser asumido por el Consejo Superior de Salud Pública en la medida que se le den recursos. No es posible que la licencia profesional esté costando $3.15, además cuesta en llegar al local o pagarla de manera electrónica. Se debe de encontrar mecanismos idóneos, si ya sea poniéndole un impuesto a las bebidas gaseosas para financiar el Consejo Superior de Salud Pública, son aspectos que no se deben de dejar de discutir porque la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud le da una función controladora y le dan atribuciones que no pueden quedar sin desarrollarse. El artículo 17 nos plantea la cúspide de la Política Nacional de Salud como un instrumento de integración y le da la obligatoriedad al Ministerio de Salud para que lo promulgue y debe de tener en su contenido esencial todos aquellos aspectos relevantes que te permitan hacerle frente a la realidad epidemiológica de nuestro país. Pero también en la clase anterior se hizo el énfasis que la ley, y por eso en la bibliografía de la semana 2 está el documento de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud para que usted le ponga especial énfasis al modelo de atención, al modelo de gestión y al modelo de provisión, entendiéndolo como de financiamiento, para que usted tenga clara la relevancia de este concepto. Usted debe de conocer conceptualmente a qué nos referimos cuando se manifiesta el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de provisión. Por favor, repásenlo en el documento de la ley. También la ley le da origen al Sistema Único de Información en Salud. Hay diferentes módulos como el CIMOV, el CEP, el VIGEPES, el SUMEVE, el CIF, el ente de vectores, el de vacunas y el ITAO relacionado a los estándares de calidad y ahora el Sistema Integrado de Salud. Todos esos ya tienen un fundamento legal propio de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. También le da un origen al Instituto Nacional de Salud, ¿verdad? Como un ente en el artículo 28, como un ente para la promoción y participación de la investigación en salud, ¿verdad? Hay una política específica para el ámbito de investigación en salud que también debe de ser la bitácora a seguir por el instituto. La relevancia del Consejo Superior de Salud Pública está planteado porque debe de no solamente tener una responsabilidad controladora, sino que también le dan una instancia de promulgación de documentos vinculados a la calidad, vinculados a garantizar que se preste la atención en salud conforme a los estándares aceptados para proteger el derecho a la salud, a través de supervisiones y evaluaciones y a través de la acreditación a establecimientos. Es uno de los aspectos que está pendiente por el Consejo Superior de Salud Pública a desarrollar. Ya en la parte final se faculta para la negociación y compra conjunta entre las instituciones que forman parte del sistema y también le da una preponderancia a los talentos humanos en salud para coordinar acciones de formación continua, coordinación en la formación del talento humano y, por supuesto, en la actualización de temas relevantes para mantener un nivel de estándares de calidad
necesarios para responder a la realidad epidemiológica. Por ejemplo, ya se debería de estar capacitando al 100% del personal en dengue y no digamos en mpox, ¿verdad? Que ya se está anunciada como una enfermedad potencialmente pandémica y que no se vale que después a último momento se estén haciendo acciones apresuradas cuando no se ha aprovechado este tiempo valioso. Y así te lo plantea la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y las disposiciones finales te plantean la importancia del reglamento de la ley y que dejó sin efecto la ley anterior que era vigente del 2007. Esta ley es de mucha importancia porque podría considerarse como la ley orgánica del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahora vamos al tema que nos ocupa, las políticas públicas de salud. Acá ustedes deben de tener claro en primer momento cuál es el concepto de política pública. Es un proceso de toma de decisiones desde el ámbito estatal que conlleva la descripción de un conjunto de actividades concadenadas de las instituciones del gobierno a través de agentes que van dirigidas a tener una influencia determinada en la vida de las personas de la ciudadanía. Es así que ustedes deben de saber que en todo estado tiene políticas dependiendo de aquellos temas relevantes en la vida nacional. Hay políticas económicas, hay políticas sociales, hay políticas en educación y políticas en salud. Yo les hago el ejercicio para que ustedes, por ejemplo, me identifiquen una política económica del actual gobierno. ¿Cuál sería? Denme un ejemplo de política económica, por favor. Adelante, por favor, Josué Lobos. No sé si entraría los que hicieron los mercados para reducir el precio de los alimentos. Sí, vaya, digamos sí. Muy bien, eso es una política para garantizar el aspecto de... Lo que pasa es que la microeconomía, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Más es una política social, ¿verdad? Para ayudar a las personas más desfavorecidas. Adelante, Vianey. Política económica, ejemplo. No sé si entraría la implementación de la moneda Bitcoin. Exacto, ese por ejemplo es una situación diferencial en la política económica del país, ¿verdad? El uso de la moneda digital Bitcoin, con toda la situación que eso implica, pero está dentro de la política económica del quinquenio anterior y que por supuesto, ¿verdad? Se proyecta para este quinquenio. Una política social, ya nos había dicho Josué Lobos, ¿verdad? Ahora, una política de educación, que se está discutiendo en la actualidad, ¿verdad? Adelante, Fabiola Flores. No sé si lo que se implementó últimamente de que en las escuelas solo se vendieran alimentos saludables y ya no se vendieran pupusas ni otro tipo de alimentos como churros que les afecte en la salud a los niños. Fíjese que esa política ya tiene 10 años, ¿verdad? Entonces, y la podríamos ubicar, así como lo daba el ejemplo Josué Lobos, más como una política de salud que se implementa en los centros escolares, ¿verdad? ¿Algún otro ejemplo propio solo de educación? Adelante, Vianey. Active adelante, sí. Y la nueva ley de crecer juntos, la política de crecer juntos, no entraría. Si usted me da ejemplos de leyes o de políticas, me debe de dar ejemplos de acciones concretas. Eso he tratado yo de hacerles énfasis, porque en Latinoamérica pueden haber muchas leyes, pero no se aplican. Cuando yo les pido ejemplos, son situaciones concretas, ¿verdad? Que ustedes puedan identificar.
otro esfuerzo por política de educación. Adelante, Fabiola Flores. Y lo de haberles proporcionado las tablets a los niños de todas las escuelas, entraría como una política. Esa es una política de educación, ¿verdad? Y ustedes traten siempre de estar actualizados. El día de ayer salió una discusión para poner a partir del 2026 nuevamente el bachillerato en 3 años. Y se está discutiendo. Esa es una política de educación, ¿verdad? Y que nosotros como ciudadanos debemos de estar pendientes. Porque en la actualidad el bachillerato son de 2 años. Entonces, como se salió muy mal en las pruebas de actitudes a nivel latinoamericano, se está valorando regresar a 3 años el bachillerato a partir del 2026. Eso va a implicar que va a haber un año que no va a haber ingreso a la universidad, a menos que sean los estudiantes rezagados, porque no va a haber bachillerato en ese año, ¿verdad? Entonces son situaciones de trascendencia nacional. Ahora vamos a ver las políticas de salud, porque todas estas políticas tienen como objeto aspectos específicos, ¿verdad? Ya sea económicas, sociales, educativas y de salud. Por ejemplo, las sociales es la distribución de riquezas y beneficios. Por eso, ante el aumento del precio de las verduras, se retomó la estrategia de los mercados móviles. Y esto se puede considerar como una política social porque hay una distribución de beneficios para las personas principalmente vulnerables, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos a las políticas de salud porque parten de un problema de salud pública que se refleja en una situación sanitaria concreta y que implica un desafío para los tomadores de decisión, o sea, para la macrogestión, para los titulares del Ministerio de Salud como expresión del órgano ejecutivo que necesitan darle respuesta, de tal forma de tener claro desde los determinantes de la salud cuáles son las causas que generan estas posibles afectaciones a la salud o enfermedades propiamente. Esto debe de ponerle ojo el gerente en salud porque es de mucha importancia para identificar, implementar y evaluar las políticas públicas relacionadas al sector, porque debemos de entender que toda política es el camino a seguir y en ese camino de a seguir se debe tener claro que se traduce en mejora de los indicadores sanitarios, porque por mucha propaganda que se haga, si los indicadores sanitarios no mejoran en el proceso de evaluación de las políticas, se va a tener que ser claro de que no se ha logrado el objetivo planteado. En las sociedades latinoamericanas, muy poco se le da énfasis a la evaluación, principalmente si no se logran alcanzar los objetivos. En otros países, en China, en Europa, eso les permite, ¿verdad?, ir modificando las acciones y la próxima política enfilarla hacia aquellos aspectos de más difícil control. El nivel de impacto está determinado por los recursos que se le asignen y la delegación de poder real que se le dé. No es posible una decisión centralizada permanentemente porque eso te dificulta las acciones, las múltiples acciones en salud, y en la medida que se le da potestad a los gerentes en salud de poder incidir en la mejora de los indicadores, en esa forma hay varios puntos en red que te permite impactar de mejor manera y de manera favorable los indicadores sanitarios. Entonces, ustedes deben de tener muy claro que toda política pública tiene 2 características fundamentales, a partir de las cuales se deben de evaluar. Si hay una delegación real del poder, si se crean instancias de seguimiento específico, si hay mecanismos para determinar que se están haciendo acciones
de manera coherente en la Unión y en Cabañas para determinar que tanto las gerentes de La Libertad y de Usulután tienen las mismas herramientas que les permite implementar las decisiones gubernamentales del camino a seguir, o sea, las políticas públicas, que las que se encuentran en San Salvador, en la zona norte de San Salvador, pero de igual forma asignar los recursos, tanto materiales, económicos y de personal. No es posible que se diga que es una prioridad dentro de una política nacional, por ejemplo, la atención al embarazo de manera integral y no se traduzca, por ejemplo, en la contratación de más personal. ¿Por qué? O sea, le va a tocar al mismo personal repicar y decir misa. Eso es lo que te permite la definición de las políticas públicas. Delegar poder y asignar recursos. Por tanto, ustedes deben de tener un esbozo general del ciclo de vida de una política pública, porque comienza identificando un problema individual que trasciende a un problema social para impactar como un problema público. Y esto te permite que desde una visión técnica se estructure el problema para proponer alternativas de soluciones a los problemas detectados, de tal forma de que el análisis de solución te permita en la toma de decisiones implementar acciones para garantizar que se modifique esa realidad. Y a partir de los avances que se van dando de la implementación de la política, se va creando mecanismos de evaluación para posteriormente iniciar los procesos de actualización de la política. Por eso, en el Código de Salud y en la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se obliga a los gobiernos de turno la promulgación de la Política Nacional de Salud y debe de tener una vigencia de 5 años, de tal suerte que al evaluarla al final del quinquenio anterior, se pueda actualizar conforme a los requerimientos y a las realidades resultantes de los impulsos de las acciones en todo el territorio. No es lo mismo la realidad se esperaría, ¿verdad?, de dengue del 2014 con la del 2024. Entonces, por eso se debe de tener en cuenta la importancia de la evaluación para ir adecuando a la realidad resultante del país y de los indicadores sanitarios y poner énfasis en las acciones para ejecutarlas. Hay aspectos claves propios de las políticas públicas que el gerente debe tener atención. El primero, poner atención en el proceso de elaboración, después un proceso de difusión, posteriormente implementar la política y un aspecto que no se le da mucha importancia, pero es clave, como es aquel proceso de evaluación que te permite ver el recorrido, los avances que se han tenido en ese tema específico. Y una vez evaluada, te da la posibilidad de actualizarla, ¿verdad? Por ley, estamos claros, los instrumentos técnicos jurídicos deben de actualizarse cada 3 años. Las leyes, incluyendo las políticas públicas, deben de actualizarse cada 5 años, porque responden a problemas de salud pública de una situación sanitaria identificada para que los tomadores de decisión puedan abordar ese desafío de manera integral y no a partir de iniciativas generalmente son asesores internacionales quienes vienen hablando con otro acento y ya con eso santa palabra y a gastar recursos y a dilapidar fondos. No se trata de eso, sino que debe estar todo bien definido para alcanzar los objetivos a largo plazo. Entonces, fíjense que el proceso de elaboración de las políticas públicas en salud pueden ser de varias formas. En primer momento, puede ser por redacción de los titulares, cuando hay capacidad técnica y científica de los titulares y de igual forma tienen la confianza política del gobierno de turno para que sean los que están a cargo de la cartera de salud. Pueden ellos por iniciativa propia, ¿verdad?, elaborar la política pública, en este caso la Política Nacional de Salud del quinquenio respectivo, pero también puede delegarlo a un equipo técnico pertinente, consultores,
de tal forma de presentar un documento acabado, un documento que tome en cuenta la integralidad de la realidad sanitaria para ser sometido a la autoridad competente y pueda ser promulgado. La Política Nacional de Salud es promulgada por el titular de salud con el visto bueno del presidente de la República. O se puede optar por un proceso de elaboración participativa. Durante la reforma de salud del 2009-2015 se desarrolló este proceso de elaboración participativa. Es más complejo, dura 9 meses la elaboración de cada documento, pero te permite a los actores sociales involucrados formar parte del proceso de definición de la política. Y esto ustedes pueden ver un video en la bibliografía de esta semana respecto a este proceso de elaboración participativa de las políticas públicas. Pero no solamente ese vía hay para elaborarla, sino que también la vía 1 y 2 que ya se mencionaron. Entonces, sí deben de tener claro que en el proceso de participación participativa hay un amplio proceso de consulta con varias instancias de participación técnica y política y que no es tan fácil como podría ser otros procesos. Anda alrededor de 9 a 12 meses su elaboración y hay una investigación de campo que te permite la elaboración de diagnósticos situacionales. Ustedes pueden conocer en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria, ahí a este lado hay otros documentos. Ahí ustedes accedan y van a poder conocer el diagnóstico situacional del cáncer en El Salvador y el diagnóstico situacional de los servicios de sangre, que te permitió ser la base para la elaboración de la política de gobierno respectiva. Y de igual forma, este proceso de elaboración participativa permite potenciar el desarrollo institucional y la intersectorialidad. Los procesos de difusión son de igual manera muy importantes porque te permite que una vez aprobada la política pública, es el proceso de difusión debe de garantizar e involucrar a todos los actores que va a dirigir esta política. Los gerentes en salud son claves para esta etapa de difusión, ¿verdad? La continuidad del proceso de elaboración participativa involucra a actores relevantes que deben de ser tomados en cuenta. Ahora, con las redes sociales digitales, se puede favorecer mandando pequeñas cápsulas para dar a conocer el documento y para identificar las prioridades a trabajar. De tal forma que el éxito de cada política pública depende del impacto favorable de los indicadores y que se refleje en los aspectos concretos de la realidad. Así como yo les he pedido ejemplos concretos, ¿verdad? Así se debe de identificar todos aquellos aspectos importantes dentro de la ejecución de una política pública. No la deben de confundir con las leyes, ¿verdad? Ya vamos a hacer un ejercicio más adelante, porque una política pública es el camino a seguir y ya vamos a ver en qué momento participan las leyes. Por tanto, los puestos intermedios, como ya lo mencionaba hace unos minutos, son claves para la difusión e implementación de la política pública, porque no solamente está encargado de darlo a conocer a su personal a su cargo, sino que también el proyectarlo hacia los actores sociales con los que participe. El personal operativo debe tener claro los ámbitos y lo que concierne asumir la implementación de una política pública de salud, porque si no, podrían estar viendo una realidad que le exige cierta accionar, pero como no tienen conocimiento, no se les ha reunido, no se les ha sensibilizado para retomar esos aspectos, se pueden perder oportunidades de oro. Entonces, dentro de este proceso se debe de también tener clara, y todo gerente en salud debe también saber que el proceso de evaluación es clave, porque eso te va a permitir fortalecerte o que pase a la irrelevancia todos los temas. Ustedes deben de
hacer un esfuerzo por estar en procesos permanentes de evaluación, buscar locales idóneos, lo pueden mezclar con aspectos de salud mental, con su personal a su cargo, para que estos procesos de evaluación sean relevantes y sistematicen los aportes que salen de cada una de esas jornadas. Es importante ustedes saber entonces que para el caso de las políticas públicas, los diagnósticos previos a la implementación de la política son documentos valiosos. De igual forma, la cuantificación de las principales acciones realizadas, o sea, se tienen que identificar las acciones a partir de lo que dice la población, no lo que dice el documento, porque pueden haber documentos muy bonitos pero guardados en un escritorio o subidas en la nube. Lo relevante es que todo el personal la identifique y pueda señalar algunos de los aspectos favorables en la implementación de la política. Y de igual forma, del proceso de evaluación surgen las propuestas de actualización. Ya por doctrina, los instrumentos técnicos jurídicos, vuelvo a repetir, se deben de actualizar cada 3 años y las leyes y las políticas públicas de salud cada 5 años. Entonces, el proceso de evaluación de las políticas públicas incluye todo un esfuerzo por garantizar, identificar las acciones realizadas, los cambios de los indicadores sanitarios vinculados al tema de la política, el presupuesto específico ejecutado. En muchas ocasiones esto no se conoce ni se le da mayor énfasis, pero es de saber cuánto se ha invertido para ver si hay un costo-beneficio en el proceso de implementación de la política pública. En este caminar, porque te define el camino a seguir y en el camino se van presentando diferentes limitantes, diferentes obstáculos que se deben de ir solventando, subsanando para poder garantizar que los indicadores se modifiquen, pero favorablemente, se modifiquen favorablemente, pero también tener claro de cuánto es el presupuesto asignado a esa acción priorizada. Y de igual forma, el poder identificar los cambios institucionales concretos que surgen de la implementación de esta política. Deben de tener claro que no es una circunstancia ajena al gerente en salud, porque la evaluación de las políticas públicas parte, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenibles, donde hacen énfasis en la autoevaluación del evaluador, en la definición del problema, en la identificación de los actores involucrados, que se caracterice el proceso. El libro de las políticas públicas en el contexto de la reforma de salud tratan de compartir ciertos procesos específicos en la elaboración de las políticas públicas y que se debe tener claro porque en muchas ocasiones difiere de otros procesos, aunque siempre sea de salud, porque los actores le imprimen una dinámica diferente. De igual forma es tener muy claro, sin mentirse, cuáles son la evaluación del contexto de implementación de la política y cuál es el contenido de la política con el impacto real que ha ocasionado en el ámbito nacional. Entonces, a partir de allí, surge el proceso de actualización de la política, porque son instrumentos que guían hacia el futuro y que deben de siempre estar actualizados para saber cuál es el recorrido a seguir, ¿verdad? Entonces, el documento vigente siempre debe de reflejar la realidad de actualidad, ¿verdad? Porque si estamos aplicando un documento del 2014, o sea, ya no tiene ni la realidad actual, ni va a poder dar respuesta a el accionar que se requiere para este periodo. Por lo anterior, por doctrina, ya lo hemos planteado, se tiene que estar vigente un proceso de 3 a 5 años, las políticas públicas de salud como máximo. Ahora, mientras el ente rector no derogue, o sea, deje sin efecto una política, esta sigue estando vigentes, ¿verdad? No se trata que
es llegando el nuevo quinquenio, borrón y cuenta nueva. Debe de tener el cuidado y la formalidad legal de que si ya no es prioridad ese documento, derogarlo, ¿verdad? Para evitar situaciones que conlleve el hecho de que existan políticas públicas vigentes de más de 5 años de haber sido promulgadas. Entonces, todo documento de política pública es una prioridad para los tomadores de decisión, y en este caso incluye la meso y la microgestión. Por tanto, el gerente en salud debe de conocer sobre los temas que se han abordado en estas políticas públicas, de tal forma de que una vez se cumplan los 5 años, el gerente en salud pueda dar aportes. Si a ustedes los llaman a equipos técnicos para actualizar una política pública, siéntanse realmente privilegiados y traten de dar el mejor aporte técnico en ese proceso. El artículo 19, inciso último de la ley que ya vimos, de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que yo los invito a que ustedes la lean a la luz de identificar cuál es el modelo de atención, de provisión y de gestión, pero también de aspectos como este, porque claramente dice que la Política Nacional de Salud debe ser actualizada de manera sistemática y continua, de acuerdo a la realidad nacional del país. Es entonces una responsabilidad legal en cada quinquenio dar a conocer la Política Nacional de Salud para que todos los demás actores sepan cuál es el camino a seguir. Y por supuesto tener el acompañamiento, el aporte intersectorial y se pueda más fácilmente llegar a los indicadores planteados. Ahora, cuando usted tenga a la mano un documento de política, tenga claro de que hay varios elementos, ¿verdad?, que usted debe tomar en cuenta. Uno de ellos es que al inicio están el acuerdo y los considerandos. Posteriormente hay una introducción, unos antecedentes y un contexto para la implementación de la política. Si usted tiene tiempo, ¿verdad?, y es un tema que a usted le apasiona, puede leerlo en orden. Pero si usted, ¿verdad?, necesita saber cuál es la esencia del documento, ¿verdad?, comience identificando cuáles son los objetivos, las estrategias y las líneas de acción de la política. Todas las políticas en salud tienen este formato. Entonces ustedes tienen que ir a buscar los objetivos, de cada objetivo surgen las estrategias y de cada estrategia surgen de 3 a 4 líneas de acción. De tal forma que ustedes puedan saber que este es el contenido del documento que tengan ustedes en su mano de una política pública, ¿verdad? El reto es que usted vaya a buscar una política pública y ese va a ser uno de los trabajos del siguiente control de lectura, ¿verdad? De tal forma de que pueda discutir el contenido de una política pública que a usted le llame la atención, de tal forma de que usted sepa cuáles son los principios, los objetivos, las estrategias y las líneas de acción de ese documento. Ahora, es un aspecto conceptual de mucha relevancia. Hay varios tipos de políticas públicas. Hay políticas de gobierno que para el caso del país están vigentes por 5 años y hay políticas de Estado. Las políticas de Estado están vigentes mientras hasta que se derogue. Entonces, para que una política pública de gobierno pueda trascender el periodo de 5 años de la gestión gubernamental de la presidencia, se debe promulgar una ley en dicho tema que permita que se asuma para su cumplimiento permanente más allá de los 5 años. Una política de gobierno pasa a ser una política de Estado, más allá del gobierno que le dio origen. Y así hay varios ejemplos en el país porque con la reforma de salud se logró que muchas de las políticas específicas que eran políticas de gobierno pasen a ser políticas de Estado, ¿verdad? Ahora con la realidad política actual es mucho más fácil, ¿verdad? Más rápido se aprueban las leyes, sí surgen desde el órgano ejecutivo, pero en la actualidad ya vamos a ver cómo está esa realidad. Entonces, ustedes deben de saber que una política de gobierno, una prioridad que definió como sanitaria por 5 años, si sale una ley
posterior, ¿verdad? Pero hay casos que el contenido de la ley te exige que tengas una política, porque no es lo mismo una ley que una política. Una política pública es el camino a seguir, las rutas, lo que son los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que en 5 años pueden cambiar totalmente. La ley es la generalidad del accionar en ese tema, ¿verdad? Entonces, hay muchas leyes que una vez promulgadas te exigen que elabores una política y esa ya sería una política de Estado, ya sería una responsabilidad del ente rector porque te lo está exigiendo una ley y estamos con base al principio de legalidad, que se debe de cumplir todo lo planteado en el marco legal vigente. Entonces, deben de tener claro ustedes este salto. Una política pública de gobierno con vigencia de 5 años, para que pase a ser política de Estado, requiere de la aprobación de una ley con el mismo nombre que le dé soporte, ¿verdad? Ya vamos a ver que ustedes me digan ejemplos de eso, ¿verdad? Que ustedes puedan identificar ejemplos de ello. Ahora abro yo el micrófono a la participación. Sin temor a equivocarse, aquí estamos para aprender. Díganme ustedes cuáles políticas públicas de salud de El Salvador ustedes conocen. Levanten la mano, por favor, y me dicen. Y después me van a decir si era política de gobierno o política de Estado. No lo compliquemos. Primero partamos del hecho de las políticas públicas de salud que ustedes conocen. Levanten la mano, por favor. ¿En qué tema las conocen? Y si no, también saque el pecho y diga, mire, yo no conozco ninguna, ¿verdad? Explíquemela, ¿verdad? Para que así no quedemos comentarios. Yo pensé que iba a tener como 20 manos ahorita levantadas y que, mire, eso es, va ahí rompe el hielo. Josué Lobos, adelante, Josué. ¿Cuál política de salud tú conoces? La Política Nacional de Promoción de la Salud. La Política Nacional de Promoción de la Salud, muy bien. Y dentro de lo que has leído, ¿podés identificar que es una política de gobierno o es una política de Estado? Es de gobierno. ¿Por qué, Josué Lobo? Bueno, está viendo que al final del documento lo firma el ministro de Salud. Ajá. Pero dijimos que una política, para que pase a ser una política de gobierno, requiere la aprobación de una ley, ¿verdad? ¿Hay alguna ley que exija que se haga una política de promoción de salud? Es algo difícil la pregunta que le estoy haciendo a Josué, ¿verdad? Pero es para que ustedes como comencemos a pensar. Sí hay una ley. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud te exige de que hayan políticas específicas y te menciona una gran cantidad, te da una gran lista de nombres y uno de esos nombres está la promoción de la salud. Por tanto, como una ley te exige que hagas esa política, ya no es, se va a implementar por un gobierno, ¿verdad? Pero ya se convierte en una política de Estado. ¿Alguna otra política que ustedes conozcan? Adelante, Jocelyn Aguillón. Ahora sí, ya, Jocelyn, ya no me confundo, Aguillón, adelante. Yo pensaría que la de la casa materna. Excelente, esa es una política pública de salud, ¿verdad? Y tú la identificas como una política de gobierno o una política de Estado. Como de gobierno, porque actualmente creo que se ha actualizado una ley Y entonces, si hay una ley específica, sería de gobierno o de Estado, según lo que hemos dicho. de gobierno. Sería de Estado, porque hay una ley que le da soporte, ¿verdad?
Y esto no viene en este quinquenio ni en el anterior, sino que en el anterior ustedes van a ver en el libro que había una ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, ¿verdad? Que primero la política de promoción, protección a la lactancia materna era una política de gobierno durante la reforma de salud en el 2009, pero se hizo la incidencia para que la Asamblea Legislativa aprobara una ley y se aprobó en el 2014. Y entonces esa ley pasó de ser una política de gobierno a una política de Estado. Ya en el quinquenio anterior se derogó la ley de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna y se aprobó una nueva ley, ¿verdad? Una ley para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, el amor convertido en alimento. Entonces, ¿verdad? Ya hay otra, hasta dos leyes. Una ley primero que era de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y ahora hasta con el nombre de amor convertido en alimento. Entonces, es necesario hacer una política cada 5 años, pero ya es de Estado, porque responde a esa ley. No sé si me doy a entender, si me entienden en ese concepto, porque Sí, pues anteriormente... lo había entendido al revés. Muy bien. Entonces, porque anteriormente ustedes pueden ser que solo miraban el poco documentos y no lograban identificar si es una política pública, si es política de gobierno o política de Estado. Si hay una ley, pasa de política de gobierno a política de Estado, ¿verdad? Adelante, Fabricio Ábrego. Hola, doctor. La política de prevención contra el VIH. Así es, ese es un ejemplo. ¿Sería esa una política de gobierno o una política de Estado? Sería de Estado porque ya pasó a los 5 años, ya hay una ley, si no me equivoco. Exacto, es eso, ya hay una ley. ¿Cómo se llama la ley? Es la ley de prevención contra el VIH y enfermedades de transmisión sexual, si no me equivoco. La ley de prevención y control para la infección del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, ¿verdad? No vayan a buscar esa, la ley del 2001, hay una nueva relativamente, ¿verdad? Del 2017, ¿verdad? Porque a veces en internet solo se encuentra del 2001 y no se encuentra del 2017, está más difícil de encontrarla. Esa es la ley actualmente vigente. Anteriormente existía una CONACIDA, ahora ya no se dice CONACIDA, sino que CONAVIH, ¿verdad? Muy bien, esa es una política de Estado. Adelante, Teresa Miranda, Tania Miranda, perdón. Buenas tardes, doctor. Yo tenía una duda. Entonces, antes de ser ley, tiene que haber como una base de una política. Excelente pregunta. Lo ideal es que así fuera, ¿verdad? Que cada gobierno definiera varias prioridades en su quinquenio y que luchara porque toda la sociedad salvadoreña le dé la relevancia al tema y se convierte en ley. Entonces, las políticas de gobierno son previos a las políticas de Estado, pero se dan casos donde se aprueba la ley y se exige una política. Entonces, hay políticas que no llegan a ser nunca políticas de gobierno porque de un solo nacen como políticas de Estado, pero lo ideal es lo que tú planteaste, que cada quinquenio se ponga las pilas, defina prioridades y a partir de allí, a partir de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que te faculta a promulgar políticas específicas, se logre incidir en la sociedad para que se hagan leyes, ¿verdad? Hay muchos temas pendientes en el país. Por ejemplo, la Política Nacional de Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que te permita poner un impuesto a las bebidas carbonatadas, a las chucherías, a un fondo que te permita atender los casos de diabetes que están disparados en nuestro país, que te permita también prevenir la obesidad y el sobrepeso, pero se necesitan recursos.
ese nivel de análisis se puede hacer a partir de una política, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Entonces, doctor. bueno, entonces ustedes deben de tener esa claridad. Para que ustedes tengan todavía más claro, vamos a ver cuáles son los tipos de políticas públicas de salud que ustedes se van a ir a estudiar como gerentes, porque si no, van a estar ahí desconocedores de las prioridades que se han dado en el sector salud. Pero vamos a hacer un receso de 5 minutos. Vamos a dar ahora un receso de 10 minutos. No se me vayan a perder, ¿verdad? Vamos a hacer el receso para estirarnos, para hacer aspectos. Y yo aquí tengo en mi reloj que son las 3:10. Regresamos a las 3:20. No se desconecten y manténgase pendientes para las 3:20. Muchas gracias, pendientes.
5, 4, 3, 2, 1. Estamos retomando las actividades. Primera llamada, por favor, comiencen a contactarse. Gracias, Fabricio. Vamos a ver quién más ya está por acá. Ingrid Carrillo, Josué Lobos, Fabiola Flores, gracias. Vamos contactándolos nuevamente. Estamos reactivando la videoconferencia 5, ¿verdad? De políticas públicas. Ahora vamos a compartirles los políticas con sus respectivos nombres que ustedes deben de saber identificar como gerentes en salud y diferenciarlo de las leyes. Ya la última pregunta era importante porque te permite el poder identificar que hay documentos que anteceden a las leyes porque han sido priorizados por el ente rector, de tal suerte de que se pueda tener claridad en el camino a seguir para impactar favorablemente los indicadores sanitarios. Es un verdadero arte el poder incidir también para que una política de gobierno pase a ser una política de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que existen en el país? Bueno, la Política Nacional de Salud 2014-2019. ¿Por qué se plantea esta? Porque la Política Nacional de Salud 2019-2024 nunca se dio a conocer. Se planteó que puede ser por la situación de la pandemia de COVID-19, pero esta política 2019-2024 no se hizo público, se reservó la información del Plan Nacional de Salud, ¿verdad? Por motivos de decisión gubernamental del quinquenio anterior. Ahora esperamos que la Política Nacional de Salud 2024-2029 realmente se haga pública para saber cuáles son las rutas a seguir, cuáles son las prioridades, cuáles son los indicadores que se va a impactar. También en el 2011 se promulgó la Política de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna. Otra política, hay también no solo políticas de gobierno, políticas de Estado, sino que también hay políticas institucionales. Esas solamente rigen para las instituciones, ¿verdad? Hay políticas en el Seguro Social, institucionales, hay políticas propias del MinSal, por ejemplo esta de control interno de la gestión institucional. Esta la exige la Corte de Cuentas, por eso se promulgó. Un caso particular fue la Política Nacional de Medicamentos en el 2011, que permitió que se promulgara la Ley de Medicamentos en el 2012. Y ahora, en el 2023, ya se promulgó la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que en la práctica viene a derogar la Ley de Medicamentos. Entonces, se tiene que ver si se va a continuar con la elaboración de una política nacional de medicamentos que te permita continuar en el tema de farmacovigilancia, el seguimiento respectivo. Hay también una política nacional de salud mental. Esta, la primera, se promulgó en el 2011, hubo una segunda en el 2018, producto ya que se logró la promulgación de la Ley de Salud Mental. Esta pasó a ser una política de gobierno a una política de Estado. Hay ya una Ley de Salud Mental. Una política de salud sexual y reproductiva que se promulgó en el 2012 y en el 2019 con la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud pasó a ser una política de Estado. De igual manera, en el tema de salud bucal y de participación social en salud, porque la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud así lo exige. Hay una política de gobierno que se promulgó en el 2013 que ya no se ha vuelto a retomar, la Política Nacional de Servicios de Sangre. Otras políticas institucional sería la de gestión de las adquisiciones y contrataciones del MinSal del 2014.
En el quinquenio del 2019, del 2014 al 2019, se promulgaron la Política Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud, que pasó a ser también política de Estado en el 2019 con la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, la Política Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Células para fines terapéuticos y científicos. Esta tiene una historia bien particular porque el Código de Salud desde el 2001 te exigía que se elaborara una política de Estado y nunca se elaboró hasta el 2014. Posteriormente se promulgó una ley en este tema y ahora se esperará que se actualice esta política de Estado. Hay una política de gobierno, política nacional de, equidad, de igualdad y equidad de género en salud. La primera se promulgó en el 2015 y en el quinquenio siguiente se volvió a promulgar otra política. Entonces se le ha dado continuidad a este tema. Y hay una política nacional de prevención del cáncer que también pasó a ser una política de Estado porque se promulgó una ley de prevención y control del cáncer. Esta tiene que pasar de color negro a color rojo. Ahora, también en el quinquenio del 2000, en el quinquenio, no en el 2014-2019, se promulgó la Política Nacional de Cuidado de Enfermería. Todas las jefaturas de enfermería deben conocer esta ley, esta política del 2016. También hay una Política Nacional de Investigación para la Salud, que con la promulgación en el 2019 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud pasó a ser política de Estado. Durante la reforma de salud se promulgó también en el 2018 la Política Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas y el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles en enero del 2019. Y se comenzó a elaborar las políticas ambientales institucionales del MinSal por una exigencia del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ya en el quinquenio 2019-2024, se han seguido promulgando políticas y ya miren, la pasta son azules, así son ahora los documentos regulatorios, y se aprobó una política institucional de política de seguridad y salud ocupacional del MinSal y se continuó con las promulgaciones de políticas ambientales institucionales en cada uno de los establecimientos. Si usted es empleada de algún hospital público, tiene que ir a buscar esta política ambiental institucional de su establecimiento para que tenga claro cuáles son las acciones que le exigen. Aquí está la política también que les digo que había estado vigente desde el 2015 y se actualizó en el 2022 en el tema de igualdad y equidad de género. Y se promulgó la política que mencionó su representante Lobos, la Política Nacional de Promoción de Salud en el 2022. Solamente 4 se promulgaron en el mes anterior. Acá del quinquenio anterior llama la atención que el MinSal no tuvo postura respecto a la Política Nacional de Salud 2019 y 2024. A través de los medios de comunicación se planteó que se había elaborado el Plan Nacional de Salud, pero se declaró información reservada hasta septiembre de este año. Entonces, cuando se promulgue ese documento del quinquenio anterior, vamos a ver qué pasó con la Política Nacional de Salud exigida por el Código de Salud y por la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque nunca fue pública, ¿verdad? Se mencionó que por la emergencia de COVID no hubo tiempo y posteriormente yo les copio ahí que la declaró como información reservada por 2 años más, lo vino prorrogando hasta que terminó la gestión del quinquenio y no se dio a conocer. Solamente habían manifestado el Plan Nacional de Salud, no sé por qué motivo doctrinal no se cumplió con los postulados del marco legal y no se hizo una política nacional de salud 2019-2024. Esperamos que este quinquenio, que no ha habido una emergencia más que el dengue, ojalá no venga el mpox, ¿verdad? La viruela símica, y también se vaya a pasar por alto esta exigencia legal. Sin embargo, ustedes deben de tener claro que a pesar de no contar con un documento público de la Política Nacional de Salud
2024, 19-24, es de poner atención a que siempre se siguieron promulgando políticas públicas que tuvo un gran énfasis en el quinquenio anterior, porque decían, vienen de la primera dama, ¿verdad? Y de ahí surgieron unas políticas estatales a partir de estas leyes que les pusieron unos nombres verdaderamente largos, ¿verdad? Entonces, es la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido, que es la ley Nacer con Cariño del 2021, la ley Crecer Juntos para una protección integral a la primera infancia, niñez y adolescencia, que vino a sustituir a la Lepina, y la ley Amor Convertido en Alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Bastante largos los nombres que nos tenemos que aprender, porque estas fueron las políticas de Estado de un solo, ¿verdad? No pasaron ni políticas de gobierno porque hay una gran correlación de la misma fuerza política en la Asamblea Legislativa, y de un solo se aprobaron como leyes. La propuesta del despacho de la primera dama pasó directamente a la Asamblea Legislativa y se constituyeron en políticas públicas relacionadas íntimamente al sector salud. Entonces eso permitió que la falta de política nacional de salud se asumiera como prioridad esos 3 puntos durante el quinquenio anterior. Tenemos que esperar cómo se desarrolla este quinquenio y como gerente en salud estar pendientes de tan importante tema, porque te permite tener claridad conceptual sobre el camino a seguir, sobre las diferentes etapas, las estrategias, las líneas de acción que se deben de plantear. Tanto el Código de Salud como la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud ubican a la Política Nacional de Salud como un instrumento de mucha importancia para el fortalecimiento del rol regulador del MinSal y para la coordinación de sus acciones con todos los integrantes y colaboradores del sistema. El artículo 40 del Código de Salud plantea que el MinSal es el organismo encargado para determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. Y el artículo 41, numeral 1 del Código de Salud también te dice que es responsabilidad del MinSal orientar la política gubernamental en materia de salud. Entonces es una exigencia legal. También, como ya lo dije, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, en su artículo 8, dentro de las atribuciones del sistema, en la coordinación del ente rector, te exige determinar las directrices de la política y el Plan Nacional de Salud y planificar la integración del sistema, coordinando la política respectiva. Dentro de las atribuciones contenidas en el MinSal, en el artículo 14, plantea que se debe de elaborar la política y de la política surge el Plan Nacional de Salud. Entonces, si hay un Plan Nacional de Salud, ¿de qué política salió? Se tiene que doctrinalmente preguntar eso, ¿verdad? El artículo 17 determina que la Política Nacional de Salud es un instrumento de integración del sistema, de la Ley Nacional del Sistema, de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, es de mucha relevancia y ustedes deben de saber diferenciar lo que es una política pública, que es el camino a seguir, son los indicadores que se tratan de implementar, son las líneas de acción concretas para lograr avances significativos a partir de una priorización de problemáticas y que esta es exigida por la ley. Entonces, si sale una política pública, ya sea que el Ministerio de Salud no cumpla con el formato legal, pero si surgen otras, ustedes tienen la obligación como gerentes en salud de priorizar en esos temas. En el quinquenio anterior fue la ley Nacer con Cariño, la ley Crecer Juntos y la ley Amor Convertido en Alimento, la que se constituyó como política nacional de salud y tenía sus prioridades y se tenía que cumplir. Ahora lo que se esperaría que se asuma lo que plantea la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud para que se continúe integrando el sistema, ¿verdad? En determinado momento, cuando estuvo la pandemia de COVID-19, todos los prestadores de servicios de salud se unieron, entonces se vio que era posible unirlo a la luz de una emergencia nacional. ¿Por qué no lograr un sistema único en salud? Son aspectos que deben de contemplarse en la política nacional de salud para ver cómo están los indicadores. Ya habíamos planteado esta base legal
¿verdad? Y fíjense que en el artículo 18 determina que los integrantes y los colaboradores del sistema determinarán las directrices de la Política Nacional de Salud, la cual será de obligatorio cumplimiento por sus actores. O sea que aquí no estamos hablando de un documento intermedio, sino que de obligatoriedad. Y el 19 desarrolla el contenido que debe de tener la Política Nacional de Salud. Y volvemos a traer a cuenta que usted tiene que ir a revisar conceptualmente lo que significa el modelo de atención, provisión, que es el de financiamiento, y de gestión. Debe también de desarrollar cómo va a ser la vigilancia sanitaria, cómo va a abordar la salud ambiental, cómo va a proceder con la investigación en salud, el desarrollo científico, tecnológico, técnico y tecnológico en salud, y de igual forma cómo va a desarrollar el trabajo intra e intersectorial y las coordinaciones que requiere el sector salud para garantizar el seguimiento de emergencias, desastres o situaciones pandémicas. De igual forma, cómo va a darle seguimiento al impacto de la violencia social, cómo va a invertir en salud, cómo va a funcionar el SEM, cómo va a abordar el espinoso tema de salud sexual reproductiva y el de salud bucal. A esto les da la potestad que usted puede hacer políticas públicas específicas, ¿verdad? En la Política Nacional de Salud mira la generalidad, pero en la política específica le garantiza el desarrollar aspectos relevantes en ese tema. De igual forma, usted debe tener claro que las políticas públicas en salud tienen como base los pilares de la promoción de la salud, vinculados a la educación en salud, la intersectorialidad y la participación social en salud. En la clase presencial íbamos a hacer un ejercicio de intersectorialidad. Acá es difícil, ¿verdad?, el poder desarrollarlo eso por la metodología virtual. Sin embargo, ustedes deben de tener claro que cuando van a una reunión donde hay presencia de otros actores más allá de los institucionales, está ante la intersectorialidad. Si hay representantes del MinSal, del Seguro, del INAVE, del ISBM, pero hay participación de una asociación de veteranos, hay participación de una instancia de participación social en salud, ya está en un espacio intersectorial. La importancia de la educación en salud parte de la IEC, ¿verdad? De tal forma que se puedan incidir con los diferentes actores en escenarios diferentes. Y la participación social te permite acciones coherentes, relevantes, de incidencia de la ciudadanía al Estado, para que se desarrollen acciones pertinentes. En la presentación de ayer identifiqué que principalmente las organizaciones vinculadas al VIH fue que lograron que se introdujera el tratamiento para medicamentos antirretrovirales en El Salvador, y eso está dentro de la participación social en salud. Yo les quisiera preguntar si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, porque esto es clave para que ustedes logren comprender de manera diferenciada lo que significa el hecho de poder lograr tener un documento y que puedan diferenciarlo respecto a otros. Es muy frecuente que el gerente en salud a la hora de tener una ley no sepa que esta ley es producto de una política de gobierno, o que no diferencie un documento entre una ley y una política pública, ¿verdad? Porque son diferentes. Ustedes deben de saber buscar las políticas públicas del sector salud, que ya las mencionamos, están en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria, y estas generalmente son previas. Ya cuando la ley exige, ya se tienen que estar actualizando para garantizar que respondan a la realidad epidemiológica de ese periodo, ¿verdad? No se pueden estar aplicando documentos viejos porque la realidad cambia. Adelante, Josué Lobos. Pregunta, comentario. Sí, doctor, solo para aclarar un poquito más claro, para que las políticas de Estado, sean políticas de Estado, deben estar regidas por una ley. Exacto.
Y entonces las políticas de gobierno no tienen un fundamento jurídico para realizarse. Como Solo tienen la no, vigencia de 5 años. el fundamento jurídico es que las aprueba el titular de salud y las manda a publicar al diario oficial. Lo ideal es que duren 5 años, ¿verdad? Pero en el Estado de Derecho, mientras no se deroguen, siguen vigentes. Pero si hay un documento con más de 5 años, es difícil, ¿verdad? El poder darle respuesta, porque ya no estarían respondiendo a la realidad que se espera del momento. Entonces, es un verdadero reto el hecho de que se esté aplicando documentos de más de 5 años de vigencia. Pero mientras no lo derogue, o sea, el documento sigue vigente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lleguen a la macro gestión, lo primero que tienen que hacer es revisar las políticas que están pendientes, ver si son prioritarias para su criterio, derogarlas o actualizarlas, ¿verdad? No sé si respondo con eso, Josué. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Adelante, Ingrid Carrillo. Sí, doctor. Mi duda era, pregunta, ¿quiénes están facultados para proponer políticas en salud nuevas? ¿Solo la macrogestión o alguien que realice una investigación que esté independientemente en otro cargo puede y vio que hay un problema a nivel nacional, digamos, que esté teniendo y que haya hecho un estudio, tiene la facultad o está facultado para proponer alguna política? Para proponerla en un Estado de Derecho puede ser cualquier ciudadano, ¿verdad? Que lo fundamente con un estudio de investigación científica, por ejemplo, sería bueno una política nacional de abordaje de la accidentabilidad vial por el número de motociclistas muertos, ¿verdad? Pero en la práctica, quien tiene la facultad para darle luz verde a una política es el ente rector, en este caso la macrogestión del MinSal. Ellos son los que definen, ¿verdad? Llegamos a tal punto que no se definió una política nacional de salud y nadie dijo nada, ¿verdad? A pesar de estar exigido por ley. Entonces, es una situación desde la academia preocupante, pero de igual forma el gerente debe de conocer la importancia. Yo les apuesto que ninguna de sus jefaturas sabe siquiera que existen políticas públicas de salud. Entonces, es un reto enorme que tenemos, ¿verdad? Porque se tiene que ir dimensionando la trascendencia de cada instrumento técnico jurídico para que estemos pendientes en su actualización. Y si a ustedes los invitan a los equipos técnicos para actualizar un documento, no digamos una política pública, ustedes participen y hagan valer su voz, ¿verdad? Pero fundamentado con investigación, se hace análisis de cómo está esa realidad a nivel regional y mundial. Si hay algún otro país que tenga una política semejante, se trae, se mira, se estudia para ver si se aplica en El Salvador o si no es aplicable. Pero el que tiene la potestad legal para aprobar una política en salud es el ministro de Salud. Muy bien, adelante, ¿quién más tiene alguna pregunta, algún comentario? Ah, perdón, ahí estaba Jocelyn Aguillón, adelante. Yo tenía una duda, doctor, con lo que estaba preguntando Josué. Por ejemplo, si digamos, yo tuviera que sustentar conforme a las políticas un documento, por así decirlo. Pero, por ejemplo, la de la lactancia, que ya fue una política previamente aprobada, ya pasó el tiempo y ahora ya existe la ley de cariño convertido en alimento. Digamos, si yo estoy haciendo ese nuevo documento, ya no lo puedo sustentar en la política anterior porque ya existe una nueva ley y por tanto ya quedó derogada, o siempre se puede tomar en cuenta. Usted, lo importante de toda fundamentación es que debe tomar en cuenta los antecedentes y en esos antecedentes traer a cuenta todos los documentos, ¿verdad? En el libro de políticas públicas en el contexto de la reforma de salud, usted puede ver el impacto que tuvo en su momento esa política y la ley. Pero ahora su objeto es que comentar principalmente la ley del amor convertido en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.
porque es el más reciente, ¿verdad? Pero sí tome en cuenta lo anterior, ¿verdad? Porque no es que todo lo anterior no existía, sino que usted como técnica debe saber cuáles fueron los impactos y cómo se ha ido avanzando en el país en ese tema. Muy bien. Adelante, Tania Miranda. Doctor, yo tenía una duda respecto a lo que usted mencionaba, que la Política Nacional de Salud del quinquenio anterior estaba como en reserva. En este caso, por cuestiones de legalidad, se tomaría la anterior a la que no se conoce, por decirlo así. Y yo por eso se los mencionaba acá, por aspecto de formalidad, así es, ¿verdad? Pero la doctrina te plantea que ya las políticas de más de 5 años ya no se apegan a la realidad. La Política Nacional de Salud 2014-2019 ni menciona el COVID, no se sabe que iba a existir, ¿verdad? Entonces es una realidad cambiante que en salud se debe tener en cuenta, de tal forma de garantizar que sea una guía para los tomadores de decisión. Los principalmente afectados son los gerentes en salud, porque no saben cuál es el rumbo a seguir. Entonces sus jefaturas, a último momento, les están avisando que va a haber una actividad en tal lugar. No, eso no sucede porque les avisan con memorándum, con suficiente tiempo y ustedes se programan. Pero si no, se corre ese riesgo, ¿verdad? De no saber cuál es el siguiente paso. Una incertidumbre que no te ayuda a un trabajo apegado a principios de calidad, que es lo que se espera, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Ustedes ya pueden identificar la diferencia entre una política pública y una política y una ley, porque a veces nos confundimos, como tienen hasta el mismo nombre, pensamos que la Política Nacional de Medicamentos es la misma que la ley, pero no. La Política Nacional de Medicamentos fue años anteriores a que se promulgara la ley, pero como en el caminar se logró que varios actores trabajaran al unísono, se incidió en la sociedad política para que sacaran una ley, ¿verdad? Entonces, generalmente las políticas son antes que las leyes, pero hay unas leyes que te exigen que elabores una política. Tú debes de saber esa diferencia. Adelante, Diana Iglesias. Hola, buenas tardes. Con respecto a la pregunta que había hecho la compañera, Tatiana, ¿qué pasaría si alguien por en sí pone una propuesta para una política? Vienen y no la aceptan en el momento. A los 6 meses, al año más o menos, viene otro grupo y la vuelve a presentar y es aceptada con los mismos ítems, digamos así. ¿Sobre quién vendría, digamos, sobre quién caería de que se aceptó? ¿Sobre el último o sobre el primero que la presentó? No sé si me di a entender. Sí, se dio a O entender. sea, porque me imagino que pasa y ha de pasar muy seguido, de que muchos llegan proponen algo, pero lo derogan al tiempo, a los 6 meses, al año, a esperar como que las aguas se amancen, vuelve a aparecer alguien más y a eso sí se la aprobaron. Sí, generalmente está vinculado a la confianza política partidaria que le tengan al actor que lo propone, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente en el país así funciona y se da mucho los casos que tú planteas, pero la sociedad salvadoreña tiene la ganancia si se aprueba, ¿verdad? Entonces, nosotros como técnicos debemos de estar pendientes de los documentos que se aprueben, porque esos pasan a ser ya instrumentos técnicos jurídicos de aplicabilidad obligatoria. Y a mi criterio es mejor que se apruebe el documento a que nunca haya ningún documento, porque no sabes a qué atenerse, ¿verdad? Entonces, en este caso, una vez aprobado, no importa el actor que lo propuso, lo importante es aplicarla y que mejore los indicadores de salud, ¿verdad? Pero lo que tú estás mencionando es muy frecuente, ¿verdad? Pero si un tema de relevancia en salud se retoma y se logra elaborar como política,
es de asumirlo, es de conocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, el quinquenio anterior hubo políticas, más que todo institucionales, una política nacional y las políticas de Estado a partir de las 3 leyes que mencioné. Entonces nosotros, si tenemos el enfoque gerencial, debemos de conocer ese contenido para saberlo explotar en nuestro establecimiento, para saber involucrar a diferentes actores para que mejoren la atención de la calidad de los servicios de salud, mejoren el ambiente laboral y mejoren la percepción de la ciudadanía en la implementación de ese tema. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Porque ustedes deben de saber diferenciar lo que es una política respecto a una ley, ¿verdad? Cada política tiene su respectivo plan de implementación, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso de políticas surgen 3 documentos: el documento diagnóstico, el documento propiamente de la política pública y el plan de implementación de la política. Lo ideal es conocer los 3, ¿verdad? Para que a la hora de evaluarlo usted sepa qué era lo que había antes, que te da una fotografía actualizada, el diagnóstico previo, y tú vas a ver, no hombre, esto ya no sucede y avanzamos, ¿verdad? Pero si no queda nada escrito, después no hay forma de evaluar cómo se encontraba. Y el peligro es que se comience a utilizar propagandísticamente un tema y que los indicadores sanitarios por el suelo, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores sanitarios actuales de las muertes maternas? Es una situación que se debe de discutir a la luz de la implementación de la ley de nacer con cariño, ¿verdad? Entonces son aspectos ya más técnicos, ya la realidad concreta, más allá lo que, ¿verdad? Lo que podría surgir de otros escenarios que no son técnicos ni académicos. Esa es nuestra responsabilidad, pero debemos de conocer el contenido de la ley, ¿verdad? Y cómo se encontraba la realidad de la morbimortalidad materna e infantil para ver si ha mejorado ese indicador. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Alguien que no haya participado, aproveche ahorita a participar y que esté participando en la clase. Han participado 8 estudiantes y habemos 11 conectados. Hay 2 que no han participado. ¿Quisieran participar en este momento ya que hay tiempo? Muy bien, entonces estaríamos así. Como ya les mencionaba, en breves minutos ya van a tener la videoconferencia del jueves. Esta va a estar a partir de mañana. Por favor, participen en el foro semanal 2 y pueden presentar su trabajo hasta el domingo 18. Revisen la calendarización de la última semana porque va a estar intensa, ¿verdad? En sus trabajos, presentando trabajos, ¿verdad? Y nosotros nos veríamos el martes 20 para la siguiente sesión, ya en horarios de día de semana, ¿verdad? Que tengo entendido es a partir, corroboro, ¿a qué horas es? Los días de semana son a las 6 de la tarde, no es a las 4. ¿Ve? Ahora nos conectamos a las 4. El día de semana va a ser a las 6, martes 20 a las 6 de la tarde. Muy buenas noches ya en algunos sectores de la capital. Aquí todavía no llueve, hay un gran calor aquí por mi casa. Así es que esperamos que puedan disfrutar y que tengan suficiente tiempo para participar en lo que les compete para este módulo. Muchas gracias también a los que participaron en la presentación del libro y nos estamos comunicando. Los que tengan interés, de los que no fueron a la presentación del libro, que tengan interés por los libros, por favor comuníquense a través de mensaje en el aula virtual. Feliz fin de semana. Feliz noche. Noches. Allá, doctor.